Cuando la maestra pidió a los niños que dibujaran su lugar favorito, Santiago tomó la hoja con las dos manos pequeñas y no miró los crayones. Dibujó primero la tierra, una mancha marrón, espesa, que parecía empujar hacia arriba como si quisiera brotar ramas. Luego trazó un caballo, no perfecto, pero con la firmeza de quien sabe dónde apoyar el peso del ojo. Después, un río que caía en cascada, y en un rincón, una casa con el alero inclinado. No dijo nada, canturrió para sí mismo mientras trabajaba. Fue la única vez, al terminar la clase, que pronunció esa frase que todos recordarían. Yo sembré a la tierra, y mis caballos comieron la mañana, y Chinameca arde todavía. La palabra Chinameca fue la que detuvo el murmullo del aula. La ciudad de Cuautla podía enunciar nombres de pueblos con la facilidad con que se nombra una calle, pero Chinameca, para aquellos que habían estudiado la historia local, era una palabra cargada. La maestra, una mujer de voz templada llamada Clara, se acercó a Santiago con calma. Le pidió que explicara su dibujo. El niño miró la hoja y por un instante su expresión se volvió más larga que su edad. Caballos. La lluvia apagó los fusiles, pero la ventana quedó cerrada. Yo no estoy aquí para jugar. Busco la caja. Clara tomó nota como quien registra un dato inusual, y al terminar la jornada tocó el timbre que anunció el inicio de un problema mayor. Llamó a la casa de María y Javier Ruiz. Antes de continuar con la narración, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte cómo evolucionan estas pruebas y las voces de quienes las verifican. Si esta historia te intriga, deja un comentario con la parte que más te sorprendió. Así nos ayudas a seguir indagando y compartiendo. Ahora volvamos a los hechos. La casa de los Ruiz estaba a media hora del centro, en una calle que olía a pan y a tierra seca. María abrió la puerta antes de que Clara tocara, con el delantal todavía manchado de harina. Javier, que había regresado hacía pocas semanas de la ciudad donde trabajaba por turnos, se acercó con los ojos aún llenos de sueño. La explicación de Clara fue breve y ceremoniosa. Su hijo dibujó algo raro, dijo cosas que nadie le ha enseñado. María sonrió a la defensiva y dijo que los niños imitan sonidos. Javier frunció el ceño. La incredulidad se volvió protector. No lo lleves a la televisión, por favor, pidió. No hubo televisión aquella tarde. Quien rompió el silencio fue el propio Santiago, que salió de la casa con una golosina en la mano y, sin proponérselo, señaló hacia la montaña que se recortaba al poniente. Dijo sin alarde: «Allí, la piedra tiene una ventana, y la ventana está cerrada. Hay un olor a cuero viejo». María lo detuvo con la voz, con la duda pegada a cada palabra. «¿Y esto qué significa, mi niño?». Santiago se encogió de hombros, como si hablara de un juego que olvidaría a la noche. Fue entonces cuando María, con el brillo de alguien que siente la gravedad de lo improbable, decidió buscar ayuda profesional antes que fama. Las primeras horas transcurrieron bajo un mismo eje: prudencia. Javier llamó a su hermana mayor, que conocía a una psicóloga infantil en el centro de Tlaltizapán. La doctora Verónica llegó al día siguiente. Habló con Santiago en la sala, con juguetes dispuestos y una lámpara de luz cálida. Verónica preguntó por la familia, por juegos, por cuentos que le leían. Hizo pruebas sencillas: dibujar una casa, nombrar los colores, contar hasta 10. Todo normal. Entonces, como quien recoge una pieza pequeña para examinarla de cerca, preguntó a Santiago por los caballos. El niño describió una herradura con un clavo doblado hacia afuera, la forma de un sombrero de fieltro que se arrugaba por el calor, un caballo que olía a humo. Detalles cotidianos de una vida en el campo, piezas que podrían pertenecer a cualquier niño que hubiese pasado tardes con un abuelo campesino. Pero cuando mencionó 3 nombres propios, Gildardo, Eutimio y Aureliano, la doctora dibujó una línea de interés en su libreta. No eran nombres que la familia usara. Nadie en el pueblo relató esa combinación de nombres a profesores de preescolar. El rumor, como suele suceder, encontró una rendija por la que entrar. Un vecino, al ver el dibujo, recordó haber oído de un hombre mayor que decía haber escuchado cosas de su padre.
Otro, con una memoria más seca, dijo que en la biblioteca municipal había un libro sobre las luchas agrarias. Alguien propuso hablar con don Esteban, viejo custodio del museo local, cuya memoria oral servía a menudo de mapa para los investigadores que no confiaban solo en archivos. Don Esteban vino a la casa de los Ruiz con la calma de quien guarda historias como quien guarda semillas. Miró el dibujo de Santiago y no dijo que el niño estaba confundido. Miró la forma del caballo, la manera en que la línea del río caía en cascada, la casa con el alero, y murmuró: «Esa es la misma ventana cerrada que he visto en cartas antiguas». A esas alturas ya había que decidir entre dos caminos: proteger al niño de la voracidad del público o exponerse a la búsqueda que aquellos trazos podían desencadenar. María y Javier optaron por la cautela. Aceptaron que usaran la información con un condicionante claro de privacidad. Accedieron a que un equipo de profesionales realizara entrevistas y pruebas que no involucraran cámaras abiertas. Se firmaron permisos, que no hubiera difusión pública sin consentimiento, que el seguimiento psicológico fuera constante, que cualquier intervención en sitios históricos o en la tierra requiriera autorización formal de las autoridades competentes. La ética, dijeron los padres, sería la brújula. El punto de inflexión llegó cuando la maestra, en su dosificación discreta del fenómeno, mostró a un joven historiador un video corto, sin difusión pública, de Santiago hablándole a un caballo invisible, enumerando fechas con la precisión de quien recita un ritual. 10 de abril, Chinameca; 15 de mayo, no abrir hasta que el humo cesa. El historiador, cuyo trabajo estaba centrado en archivos de Anenecuilco y Tlaltizapán, sintió un escalofrío profesional. Llamó al instituto y consiguió hablar con el doctor Héctor Zamora. Héctor llegó con un portafolio de dudas. Su ropa olía a café y a papeles. Era un hombre de mediana edad, con gafas que subrayaban la distancia entre su escepticismo y la sed de asombro que, a veces, acompañaba a su profesión. Al presentarse, dijo pocas cosas. «Voy a escuchar», prometió. No llegó con la predisposición de quien quiere creer. Trajo, en cambio, la logística de la verificación, listas de preguntas, protocolos de entrevistas y la recomendación de conservar en custodia los dibujos y objetos que el niño considerara importantes. La primera sesión formal tuvo la naturalidad angustiosa de un tribunal rural. Héctor habló con Santiago en la sala grande de la casa. La psicóloga Verónica estuvo presente como protección y como puente hacia el mundo del niño. Santiago habló con la voz de un adulto que a veces se asoma por detrás de una voz infantil. Recitó nombres de pueblos, de batallas menores, describió un caballo que había sido suyo por nombre y por costumbre, señaló con exactitud la forma de una cicatriz en la frente de alguien llamado Eutimio, y, sin darse cuenta, dibujó la silueta de una estrella hecha con 5 líneas toscas. Héctor tomó nota, no para romantizar, sino para luego cotejar con fuentes. Esos nombres, la referencia a Chinameca, la fecha de 10 de abril y la mención de 15 de mayo, afirmaciones cronológicas, podían pertenecer a relatos populares, o podían estar en documentos locales o en la memoria oral. Durante las semanas siguientes, el equipo configuró una pesquisa que respetó los límites: entrevistas con los abuelos, revisión de archivos administrativos de Tlaltizapán, consulta a historiadores regionales. Don Esteban llevó a Héctor y a la familia al Museo de Tlaltizapán. Entre vitrinas que mostraban arados, sombreros y periódicos amarillentos por el sol, Santiago quedó inmóvil frente a una montura de cuero. Se acercó con la cautela de quien reconoce lo que nunca ha visto en persona, posó la mano sobre el cuero y dijo apenas: «El olor está aquí, mi mano recuerda que era áspera, por el sudor». Nadie esperaba tal detalle. El museo no había exhibido monturas con esa pátina por muchos años. Eran piezas restauradas con notas curatoriales que hablaban de un uso rudo en las llanuras. Héctor pidió permiso para examinar material archivístico que no estaba abierto al público. Accedieron. En cajas de cartón, entre periódicos y actas, encontraron cartas y recibos. Uno de los pergaminos tenía notas sobre una transacción de tierra firmada por nombres de la región. Otro documento, con la tinta corrida por la humedad, mencionaba
las instrucciones que deben cumplir tras la salida de ciertos compañeros, y aludía a una caja que no debía abrirse antes de una fecha precisa. No había nombre propio que responsabilizara la caja, pero el término ventana cerrada apareció en un fragmento, usado quizás como metáfora. Para Héctor era una pista, pero no prueba. Las investigaciones técnicas comenzaron a trazarse con la misma cautela. Se solicitó permiso a los propietarios de un predio en la sierra por el cual Santiago había mostrado interés. Se llenaron formularios, se programó la participación del instituto y del comisariado ejidal. Todo debía registrarse para evitar controversias legales y patrimoniales. La maquinaria administrativa rodó con ruido, pero rodó. Se organizó una pequeña inspección con GPR, radar de penetración terrestre, y un dron para cartografiar la topografía. El equipo, compuesto por un arqueólogo, un técnico de geofísica, el propio Héctor y 2 custodios del pueblo, llegó al amanecer cuando el aire todavía retenía la humedad de la noche. La sierra olía a pino, a tierra revuelta por raíces antiguas. Santiago caminó en silencio, siguiendo un rastro que parecía conocer. Cada vez que pasaban junto a una piedra que, para un ojo profano, no era más que eso, el niño se detenía y la señalaba con un dedo guiado por la memoria de otra vida o por la intuición de un juego que los adultos no entendían. El GPR mostró anomalías. En la pantalla del técnico, franjas oscuras indicaban áreas con estructuras enterradas, no eran líneas casuales. El arqueólogo, con la voz medida que solo da la experiencia, pidió una evaluación más fina y propuso una pequeña excavación controlada en un sitio que los custodios del pueblo llamaban La Ventana. Se pidió oficialmente el permiso. Se firmaron actas. La comunidad se organizó para supervisar el trabajo. Nadie quería que la tierra fuera saqueada. La excavación se ejecutó con protocolos de conservación, capas medidas, fotografías, registro en bitácora, supervisión policial y presencia de un representante ministerial. Una mañana, al remover una capa de tierra con palas manuales y brochas delicadas, apareció una piedra lisa que, al ser apartada, dejó a la vista un pequeño compartimento encajado en la roca. No era una tumba, no había restos humanos a la vista. Dentro, cuidadosamente envuelto en un paño que olía a resina y cuero, había un cofre de hierro con una cerradura oxidada. La caja, del tamaño de un zapato, llevaba una placa con una inscripción apenas legible por la corrosión. A quien abra, no antes del 15 de mayo de 1920. El hallazgo fue recibido con una mezcla de emoción y disciplina científica. Se puso en marcha el protocolo. La caja fue trasladada en cadena de custodia hasta un laboratorio del instituto para su apertura bajo condiciones controladas. Se documentó cada movimiento con fotografías y registros. La prensa local, contenida por los límites acordados con la familia, supo de la extracción por una nota institucional que no revelaba contenido ni identidad del niño. La familia, por su parte, se mantuvo a la distancia, con la psicóloga Verónica asegurando que Santiago no fuera expuesto sin límites. Lo que vino después fue una labor de expertos. El laboratorio recibió la caja sellada con los papeles de la excavación que confirmaban permisos y testimonios de los custodios. Se programó una apertura que exigiría peritos en conservación, un técnico de grafología, un especialista en datación por carbono y un químico forense para analizar tintas y fibras. Héctor, que había pedido ver el proceso, se mantuvo en el límite del área restringida, observando con la disciplina del científico y la prudencia del que sabe que los medios a veces exageran lo que la evidencia permite. La caja se abrió bajo una campana de vidrio, con guantes blancos y herramientas de pH neutro. Dentro, envueltos en telas, había varios objetos. Una carta doblada con un sello de cera quebrado, un trozo de tela bordada en seda tosca, una herradura pequeña y una fotografía en blanco y negro que mostraba a un grupo de hombres frente a una familia campesina. La carta, escrita a mano, llevaba una fecha legible en su encabezamiento: 15 de mayo de 1920. La mano que la escribió era rápida, con trazos enérgicos. La tinta había oxidado, pero las palabras se leían con esfuerzo. En el margen, una frase: no abrir antes de tiempo, entregar a quien hable con la tierra. Héctor tomó la fotografía con un cuidado casi religioso. La imagen mostraba a un hombre al centro, con semblante adusto, sombrero amplio y la postura de quien lleva el peso de una responsabilidad.
La identificación era tentativa, coincidía con retratos conocidos de Emiliano Zapata, en la que la línea de la cara, el sombrero y la postura guardaban un parecido. No bastaba para nada. Para un historiador serio, semejanzas visuales son un comienzo, no un veredicto. Los análisis comenzaron. La datación por carbono en las fibras, la composición química de la tinta, la prueba de grafología que comparó la caligrafía con archivos públicos. Los resultados preliminares sorprendieron en la medida en que complicaban las explicaciones sencillas. La tinta mostró componentes que la ubicaban con amplio margen de seguridad en primeras décadas del siglo XX. La tela presentaba un tejido y tintes compatibles con manufactura de la época. La carta, por su estilo y formato, encajaba en prácticas de correspondencia rural de los años 1910-1920. No era, desde el punto de vista técnico, una falsificación obvia. Pero no había en esos análisis nada que dictaminara que quien habló con Santiago había vivido antes. Solo había correspondencias materiales con el período que la familia y el museo mencionaban. En paralelo al trabajo de laboratorio, se efectuaron análisis del habla y la memoria de Santiago. Un lingüista infantil comparó la entonación del niño con patrones locales. Un cardiólogo no encontró anomalías que expliquen los episodios de memoria. La psicóloga Verónica escribió un informe que proponía un seguimiento a largo plazo, sin conclusiones definitivas por el momento. El público científico propuso hipótesis, memoria heredada, influencia del entorno, mecanismos psicológicos aún poco comprendidos en niños. Los más atrevidos mencionaron la posibilidad de recuerdos transgeneracionales. Otros, con menos poesía, hablaron de coincidencias estadísticas. Las noticias corrieron igual que el viento en la llanura. No lo convirtieron en mito inmediatamente, pero sí en tema de conversación. Hubo quien propuso estudios más extensos, quien vio en el caso una oportunidad para prestigio académico, y quien, con mayor prudencia, insistió en aplicar estándares de verificación que desalienten saltos a conclusiones extraordinarias. Héctor, siempre en su papel de moderador, enfatizó que la ciencia debía marchar sin la urgencia de la fama. Si algo resuena con la historia, bien, si no, continuamos la pesquisa, dijo, en una de las reuniones públicas que se permitieron con la familia presente y resguardada. Mientras los laboratorios trabajaban, Santiago comenzó a cambiar, no a desaparecer, sino a reeditar su infancia con una lenta puesta a punto. Seguía siendo el mismo niño que reía con un carrito y que se asustaba con las luces fuertes, pero a veces, en la siesta, reiteraba frases en voz baja que nadie le había enseñado. La tierra da, pero también exige memoria. María vigila esas horas con amor y miedo mezclados. Javier, resignado a la incertidumbre, encontró en la comunidad una red de soporte que ayudó a contener a los curiosos. En una tarde de lluvia débil, cuando la caja aún no había revelado totalmente sus secretos, llegó al laboratorio un informe parcial que cambió la naturaleza del asombro. El análisis de grafología no era concluyente per se, pero la composición del papel, su fibra, su pasta, coincidía con papeles fabricados en México en la primera mitad del siglo XX. La tinta, además, tenía trazas de un tipo de anilina que se empezó a usar en ciertas imprentas rurales alrededor de 1918. No era una prueba de identidad, era, sin embargo, una sólida evidencia de que la carta y los objetos no eran recientes. Héctor respiró hondo al leer los resultados, no sonrió. En su mente se dibujó el mapa de las implicaciones. Si aquellos materiales eran auténticos, el caso pasaba de ser un curioso fenómeno psicológico a una colección de evidencias que exigía un replanteamiento del testimonio del niño y de la memoria colectiva. Se convocó de inmediato una reunión con el comité técnico, los custodios del sitio y representantes del Instituto de Conservación. En la mesa, los papeles doblados brillaban con la seriedad de quien sabe que la historia avanza en medidas y no en intuiciones. Al salir del laboratorio, Héctor se detuvo un instante en el corredor. Había en sus manos la fotografía ampliada, la figura central, el sombrero, la mirada. No había certeza, pero la posibilidad abría preguntas que se extendían más allá de los límites académicos. ¿Qué importa la identidad si la historia repara legítimas demandas de justicia agraria? ¿Y qué peso tienen las memorias si su materialidad puede comprobarse? Se le ocurrió entonces una idea que, hasta ese momento, nadie había propuesto con tanta claridad.
Cotejar el material encontrado, telas, cuero, fotografía, con archivos de procedencia conocida del entorno de Chinameca y Anenecuilco. Cruzar la técnica con la memoria oral y la ciencia con la prudencia. Mientras la noche cubría la sierra y las linternas del equipo parpadeaban a lo lejos, la familia volvió a la modestia de su casa. Santiago, con los ojos grandes y el sueño atravesado por palabras anacrónicas, se recostó en el regazo de María. Ella le acarició el cabello y, como aquellas mujeres que acunan a la vez la vida y la memoria, susurró: «Lo que venga, lo enfrentaremos unidos». Javier, en la oscuridad, repitió la promesa con voz firme. Pero la historia no permaneció en la casa. En los días que siguieron, correspondencias con museos de Tehuantepec y cartas de investigadores llegaron. Una petición formal arribó desde una institución nacional para revisar la fotografía y comparar patrones de fabricación de monturas con piezas originales fechadas de principios del siglo XX. Las redes académicas empezaron a moverse con la lentitud segura de quien sabe que el rigor es la mejor defensa contra sensacionalismos. En el laboratorio, la carta fue sometida a una prueba más: análisis de trazas de polen y partículas ambientales adheridas al pliego. Esos residuos, a primera vista insignificantes, pueden hablar. Un técnico reportó que se hallaron polen de pino y partículas de barro con composición mineral compatible con suelos de la sierra cercana a Chinameca. No era la prueba final, pero sumaba una pequeña pieza más al rompecabezas. Héctor, con su paciencia de ferroviario científico, ordenó una última verificación antes de permitir que la noticia saliera con más peso. Quería que las evidencias no solo fueran coherentes entre sí, sino que resistieran escrutinio. Por eso, pidió una datación por carbono en pequeñas fibras de la tela interior y un análisis de oxidación en la tinta que pudiera afinar la cronología. Los resultados tardarían semanas. Mientras tanto, la comunidad organizó una mesa pública donde los investigadores explicarían, sin revelar datos personales sensibles, los pasos que se seguían. Se habló de protocolos, de permisos y de la necesidad de proteger al menor. Hubo interrogantes incómodos. ¿Qué derechos tiene la memoria cuando se materializa en un niño? ¿Quién decide qué se publica y qué se guarda? La respuesta, en esa reunión, fue unánime en su principio: respetar la voluntad de la familia y garantizar acompañamiento profesional. En la penumbra de una oficina que olía a tinta seca y a hojas, Héctor guardó las impresiones fotográficas y se permitió un instante para mirar el paisaje que se divisaba por la ventana. La llanura donde los caballos habían sido una herramienta y un símbolo. Recordó la primera vez que estudió la historia de aquellas tierras, cuando los documentos parecían páginas muertas y la vida de los hombres un rumor lejano. Ahora, con una caja oxidada en la mesa y la voz de un niño que pronunciaba fechas y nombres con naturalidad, la historia cobraba intensidad y responsabilidad. Afuera, un grupo de custodios hablaba a media voz sobre los siguientes pasos: una posible exhumación en un panteón consignado por referencias cruzadas, una búsqueda documental en el archivo federal y la preparación de una exposición controlada que contara la historia sin instrumentalizar al menor. Todo estaba planeado para proceder con cautela y con permisos firmados. La noche, sin embargo, dejó en manos del destino una nota última: un mensaje urgente del laboratorio. El técnico jefe pidió la presencia de Héctor en la mañana siguiente. En su voz había algo que no se leía en los diarios de campo: una mezcla de prudente emoción y respeto. «Es sobre la fotografía», dijo por teléfono. «Hay algo en la emulsión que requiere una técnica especial. Ven temprano». Héctor contestó que estaría, consciente de que las piezas se alineaban en un orden que ya no podía llamarse casualidad. Cuando cerró la puerta de su oficina aquella noche, Héctor pensó en la ventana cerrada que había señalado Santiago. Las ventanas, dijo para sí, dejan pasar la luz o la detienen. A veces protegen lo que debe conservarse. En su estuche desplegó la fotografía otra vez. La cara del hombre central, la sombra del sombrero, la postura de los otros en la imagen, todo aquello le recordó que el trabajo científico es, en el fondo, un acto de traducción. Traducir objetos en narrativas que no humillen la complejidad de la vida.
Y que, si la investigación confirmaba lo material, entonces tocaba a la comunidad decidir con justicia qué hacer con la verdad. A la mañana siguiente, cuando el laboratorio abrió sus puertas, el técnico jefe apareció con una expresión que mezclaba respeto y una calma que bordea lo solemne. «Hay un detalle en la emulsión de la foto», dijo en voz baja, para que no lo oyera todo el pasillo, «y un resto de barniz que no corresponde con copias modernas. Eso obliga a una revisión más minuciosa, pero apunta a una fabricación contemporánea a 1920. Héctor lo escuchó, sintiendo cómo la hipótesis se volvía menos remota. No era certeza, la ciencia no regala certezas, solo reduce incertidumbres. Cuando cerró la puerta de su oficina aquella noche, Héctor pensó en la ventana cerrada que había señalado Santiago. Las ventanas, dijo para sí, dejan pasar la luz o la detienen. A veces protegen lo que debe conservarse. En su estuche desplegó la fotografía otra vez. La cara del hombre central, la sombra del sombrero, la postura de los otros en la imagen, todo aquello le recordó que el trabajo científico es, en el fondo, un acto de traducción. Traducir objetos en narrativas que no humillen la complejidad de la vida. Y que, si la investigación confirmaba lo material, entonces tocaba a la comunidad decidir con justicia qué hacer con la verdad. A la mañana siguiente, cuando el laboratorio abrió sus puertas, el técnico jefe apareció con una expresión que mezclaba respeto y una calma que bordea lo solemne. «Hay un detalle en la emulsión de la foto», dijo en voz baja, para que no lo oyera todo el pasillo, «y un resto de barniz que no corresponde con copias modernas. Eso obliga a una revisión más minuciosa, pero apunta a una fabricación contemporánea a 1920. Héctor lo escuchó, sintiendo cómo la hipótesis se volvía menos remota. No era certeza, la ciencia no regala certezas, solo reduce incertidumbres. En ese mismo instante, la doctora Verónica recibió una llamada. El equipo de psicología infantil del Hospital Regional proponía un plan de seguimiento intensivo para proteger la salud mental de Santiago ante la exposición mediática que ya empujaba. María y Javier firmaron la aceptación del plan. Había una decisión ética clara: continuar la investigación sin dejar desprotegido al niño. La historia estaba en marcha y, como toda historia que exige pruebas, tenía aún capítulos por escribir. Había una caja abierta, pero no todas las preguntas tenían respuesta. Había una foto, una carta fechada y una coherencia material que pedía más datos. Y había un niño que, entre juegos y ecografías de memoria, repetía nombres como quien nauta reconoce el rumbo. Afuera, la sierra guardaba su silencio de siempre, como si la tierra paciente supiera que las verdades más pesadas se desenvainen con lentitud. En la casa de los Ruiz, Santiago dormía arropado. María miraba la ventana cerrada, y, por un instante, la imaginó abriéndose para dejar entrar no el ruido de las cámaras, sino la paz de que la historia, en su mejor forma, restituyera un nombre y permitiera que la comunidad recibiera lo que le pertenece. En el laboratorio, mientras llegaban nuevos correos con peticiones de cotejo y propuestas de colaboración, Héctor preparó su cita en la mesa de trabajo. La siguiente fase incluiría no solo dataciones y comparaciones materialistas, sino la posibilidad de abrir otra caja documental que, según un inventario antiguo del museo, podría contener registros de acuerdos de tierra y un sobre sellado con anotaciones sobre Chinameca. Si esa caja aparecía con documentos análogos a los hallados, la complejidad de la historia aumentaría, y con ella la responsabilidad de la comunidad académica y de la sociedad entera. Cuando el equipo cargó los instrumentos en la camioneta para trasladarse a un archivo mayor en Tehuantepec, la lluvia comenzó a dibujar sobre el asfalto una memoria líquida. Santiago, sin entender el calendario de quienes medían el pasado, siguió jugando con un caballito de madera que le habían traído. A veces, en su risa, se colaba una palabra: tierra. Y la tierra, que es paciente y exige memoria, aguardaba. La investigación avanzaba, con prudencia y con la inevitable sombra de la expectación pública. Nadie, en ese momento, se atrevía a afirmar que esto constituyera una prueba de reencarnación.
Lo que había eran evidencias materiales que exigían explicación, una red de profesionales dispuestos a verificar cada punto y una familia que pedía sobre todo cuidado. Y por debajo de todo, la pregunta que no dejaba de latir: ¿qué ocurre cuando la memoria humana parece dialogar por medios que no comprendemos con objetos que pertenecen a otra época? Apenas comenzaban a contrastarse las piezas. La caja había revelado una carta. La carta mostraba materialidad coherente con su datación. Los trazos del niño sugerían conocimientos que la familia no había propagado. Pero aún faltaban el cotejo definitivo de archivos, la confirmación en Tehuantepec y la apertura de otros documentos que podrían cambiarlo todo. Héctor cerró su cuaderno con calma. Sabía que la ciencia deseaba sutileza y la sociedad certezas. En la lonja del pueblo, bajo la lluvia que comenzaba a empapar los techos, la gente comentaba con voces bajas y miradas largas. Se hablaba de caballos, de ventanas cerradas y de una carta cuya sello de cera se había quebrado en la mano de un técnico. Algunos creían que la verdad, aunque incómoda, debía salir a la luz. Otros pedían prudencia. La discusión, inevitablemente humana, mostraba que la historia, sea material o de memoria, no se resuelve solo con pruebas, se resuelve con decisión social sobre lo que se entiende por reparación, identidad y justicia. Héctor abrió el sobre donde guardaba la fotografía y la carta una última vez. La tinta aún olía a pasado. Levantó la vista hacia el paisaje y pensó en los caballos de la escuela rural, en las labores sencillas de la tierra. Ahí, quizá, residía la raíz del asombro. La historia no es solo fechas y nombres, es polvo de caminos, olor de cuero y voces que no siempre se resignan a desaparecer. Y si la prueba científica terminaba por ensamblar un relato coherente, entonces la comunidad tendría que decidir cómo atender a esa memoria. Todavía quedaban análisis en espera, permisos por confirmar y, sobre todo, el cuidado del menor en el centro de todo. La escena cerró con la imagen de Santiago, dormido, la mano hundida en la manta como quien aprieta la tierra que aún no conoce por completo. Afuera, la lluvia golpeaba la ventana cerrada como un tambor antiguo que llama a abrir. El viaje a Tehuantepec fue una sucesión de paisajes que la lluvia hizo más humeantes, laderas donde el verde parecía humedecerse hasta volverse terciopelo, tramos de carretera que brillaban como cinta negra y pueblos con tejados de lámina que soltaban vapor al contacto del agua. En la camioneta, los instrumentos ocupaban el espacio con una geometría precisa, estuches con sensores, cajas acolchadas, carpetas. Sobre el asiento del copiloto, la foto y la carta iban envueltas en plástico, como si el tiempo fuera algo que hubiera que proteger de la humedad, tanto de la curiosidad. Héctor manejó casi en silencio. Le gustaba pensar que el silencio era una forma de concentración y que concentrándose bien podría distinguir entre lo que la evidencia decía y lo que los deseos humanos proyectaban sobre ella. A su lado, Marta, la técnica del laboratorio, repasaba en voz baja una lista de cotejos. En la parte trasera, María miraba por la ventanilla, sosteniendo la mano de Santiago. El niño dormía envuelto en la manta, su cuerpecito pequeño y cálido contra el vidrio frío. Llegaron al archivo municipal con la luz de la tarde ya debilitada. La puerta, de madera oscura, con una aldaba antigua, crujió al abrirse. Un hombre de mediana edad, de gafas y con el gesto de quien ha pasado la vida ordenando papeles, los esperaba. Se presentó como don Elías y los condujo por pasillos donde el aire olía a polvo, a tinta antigua y a cera. Las estanterías llegaban hasta un techo alto salpicado de manchas que el tiempo había dibujado como constelaciones. En una sala reducida, con una sola lámpara encendida, desplegaron las piezas. Don Elías movió con respeto los legajos, sus dedos parecían saber dónde hacer presión para no rasgar fibras que llevaban siglos sosteniendo palabras. Tomaron la caja señalada en el inventario. Era más robusta que la anterior, con el sello del archivo y una etiqueta de papel con caligrafía fina. Héctor pidió permiso para fotografiar las hojas y hacer lecturas de tinta. Don Elías asintió y comentó, sin alterar el ritmo del trabajo, que había precedentes de expedientes mal gestionados, que la verdad documentada exigía una cadena de custodia rigurosa.
Abrieron. Aparecieron planos, actas de cabildo de fechas contradictorias y un sobre sellado similar al que ya habían visto. Entre los papeles, un mapa parcelario llamó la atención. Trazos en tinta sepia delineaban potreros, deslindes y vías. Al lado, una anotación en letra caligráfica indicaba nombres de las familias que habían habitado ese terreno desde finales del siglo XIX. Santiago, en sueños, emitió un murmullo: la tierra. María apretó la mano de su hijo sin dejar de mirar las letras. Una ficha compacta, encuadernada en cuero, contenía un acta con una serie de firmas. No todas eran legibles, pero una coincidía con la firma del sello que habían encontrado en la carta, un apellido que resonó en el pecho de Héctor con la cadencia de algo conocido y a la vez extraño. La concordancia entre el papel, la tinta y el sello aumentaba la posibilidad de que la carta fuera contemporánea a los documentos del archivo. Marta tomó notas y con la voz medida de quien no se apresura a confirmar hipótesis, propuso una datación por carbono de las fibras del sobre y un análisis de la composición de la tinta. Si confirmamos esto, dijo Héctor, no solo tendríamos un conjunto coherente, tendríamos indicios suficientes para sostener una tesis de traslape. La materialidad que acompaña a la memoria de un niño corresponde con registros administrativos de otra época. Don Elías puso las manos sobre la mesa y los observó con una mezcla de orgullo y cautela. Aquí, dijo, no es solo historia, son vidas que pasaron por esto y que en muchos casos fueron desplazadas. Si esas firmas hablan de transacciones o de acuerdos que cedían tierras, hay que leerlo con cuidado. La palabra restitución se usa mucho, pero la restitución requiere algo más que papeles, requiere voluntad política, claridad en la cadena y a veces reparación. Y la reparación cuesta. María dejó escapar un suspiro que no era solo suyo. Pensó en la posibilidad de que las palabras que estaba pronunciando su hijo en sueños coincidieran con nombres que aparecían en un mapa del pasado. Pensó en los rostros del pueblo, en las voces que pedían prudencia y en aquellas que exigían la verdad a la fuerza. Mientras trabajaban, una hoja cayó de un legajo y se deslizó hasta posarse sobre la esquina de la mesa. Era un sobre pequeño, sin sello, con una nota suelta que había quedado doblada. Héctor lo abrió con guantes. Dentro, una lista de pagos manuscritos, con cantidades que parecían modestísimas a los ojos de hoy, y al final, una anotación: por el silencio y la partida. La frase, breve, fue como una aguja. Dejó claro que detrás de los papeles existían acuerdos que pudieron incluir coerción. El hallazgo cambió la atmósfera del cuarto. No porque todos aceptaran de inmediato una lectura fatalista, sino porque la evidencia abrió la puerta a preguntas más duras. ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes perdieron? ¿Qué obligaciones contraídas en aquel pasado quedaban sin saldar en el presente? Héctor sintió que la investigación cruzaba de la técnica a la ética, y la ética, en estos casos, se vuelve un asunto de comunidad. Antes de cerrar, tomaron fotocopias y realizaron escaneos de alta resolución. Don Elías les entregó una copia certificada del mapa y de algunas actas. Les advirtió, con la voz baja, que otros expedientes relacionados estaban en la sección de protocolos notariales y que la consulta de esos papeles requeriría permisos adicionales. Héctor asintió. Sabía que los pasos siguientes tendrían menos glamour documental y más fricción administrativa. Al salir, la lluvia había cesado. El pueblo olía a tierra removida y a asfalto caliente. Una claridad de atardecer lavó las fachadas. Antes de partir, Héctor llamó por teléfono a un colega en la capital, una antropóloga con experiencia en procesos de reparación comunitaria. Le explicó, en términos rápidos, lo que habían encontrado y propuso un encuentro. La antropóloga contestó que vendría en cuanto pudiera, porque estas tramas no podían manejarse solo desde la academia. Había que incluir a las gentes del lugar, a las autoridades y, sobre todo, a quienes se considerarían víctimas de decisiones tomadas en el pasado. En la camioneta, al reemprender la ruta, María miró a Héctor y dijo: ¿y si todo esto cae en manos equivocadas? Su voz tembló como si las palabras fueran vasijas que podían romperse. Santiago pronuncia nombres, y si la prensa convierte esto en espectáculo, nos arruinan. Héctor la miró con honestidad. Tendremos que poner reglas de protección, respondió. La familia primero, la comunidad después, todo lo demás en tercer lugar. No publicaremos hasta tener la cadena de custodia clara y un plan para proteger al menor.
Marta, que oyó, añadió, y debemos prever la reacción del pueblo. Hay quien usará esto para reclamar tierras y quien lo negará por miedo. No podemos ser ingenuos, el pasado pesa y se vuelve combustible. Regresaron al laboratorio con las copias y una sensación de que algo mayor que la curiosidad científica les había sido confiado. Las máquinas se pusieron a trabajar en la noche, calibraciones, lecturas, análisis espectrométricos. María, al llegar a casa, abrió la puerta con el cuidado de quien vuelve de un campo de batalla sin saber si ha sido herida. Santiago despertó al notar la presencia de su madre. La mano del niño buscó el borde de la manta, apretó la madera del caballito que siempre llevaba consigo y dijo, con esa naturalidad que no se interpreta, el nombre de un rancho que no conocían: La Loma. La Loma. La palabra resonó como un estribillo. Héctor, desde la mesa del laboratorio, miró la lista de nombres que había en el mapa y con el foco del monitor reflejándose en sus lentes, encontró una nota marginal: La Loma, colindante con la hacienda de los Arenales. No era mucho, pero era una hebra que valía la pena tirar. Durante la madrugada, los análisis preliminares confirmaron lo esperado. La tinta y el papel eran compatibles con las dataciones iniciales. Las fibras presentaban patrones de envejecimiento coherentes con finales del siglo XIX y comienzos del XX. No eran pruebas concluyentes, pero sí lo bastante sólidas para justificar una ampliación del trabajo. Héctor redactó un informe preliminar con lenguaje cauteloso y lo compartió solo con el pequeño círculo de confianza: Marta, la antropóloga que vendría, y otro historiador que tenía experiencia en archivos notariales. Al amanecer, cuando la luz insinuó un nuevo día, la lonja del pueblo ya ardía en murmullo. Habría que convocar a una asamblea, pensó María con desgana y esperanza mezcladas. La asamblea era inevitable, no para resolverlo todo, sino para decidir los pasos comunitarios, cómo acompañar a Santiago, cómo tratar la posible reivindicación de tierras, cómo evitar que la historia que emergía se transformara en un arma. En la mesa de su cocina, María extendió la carta junto a la taza de café. La tinta al contacto con la luz parecía menos misteriosa y más pesada. Las palabras de la carta, la mención de acuerdos, la alusión a partidas económicas, la frase corta sobre el silencio, resonaron ahora con la gravedad de algo que reclama justicia. Miró a su hijo, que jugaba con el caballito, y de pronto levantó la vista con la seriedad de un niño que ha oído palabras que los adultos no alcanzan a comprender del todo. «Mamá», dijo Santiago, «¿vamos a la loma?». María sonrió con tristeza y le acarició el cabello. «Iremos», contestó, «pero primero tenemos que saber por qué tu memoria trajo ese lugar aquí». Mientras tanto, en la universidad, el historiador que Héctor había contactado abrió el paquete escaneado y dejó pasar un silencio como quien reconoce que una cadena documental puede modificar narrativas enteras. Llamó a dos colegas, una abogada especializada en derechos agrarios y un periodista que había cubierto casos de restitución. La conversación fue breve y técnica. Las palabras, posible traslado de escritura, acta de deslinde, firma de propietario, sonaban lejanas hasta que alguien pronunció una frase que volvió todo palpable. Si esto se confirma, el reclamo puede tener base documental fuerte, no es solo memoria, es evidencia administrativa. La evidencia, sin embargo, exigía prudencia, porque en la intersección entre memoria y papeles, la verdad puede volverse arma y a la vez medicina. Héctor pensó en cómo equilibrar esa tensión: proteger primero, verificar después, comunicar con responsabilidad siempre. Sabía que cada decisión abriría líneas de conflicto, entre familias, entre vecinos, entre quienes ven en la restitución una reparación y quienes la ven como amenaza económica. Esa tarde, con el cielo limpio por primera vez en días, el pueblo comenzó a convocar gente en la plaza. No una rueda de prensa, sino una reunión de cocina. Voces que necesitan escucharse, manos que se tocan, miradas que buscan alianza. María, con Santiago al lado, caminó entre la gente. Héctor, con los documentos en una carpeta, se acercó. Don Elías no había tardado en mandar mensajes para avisar que pondría a disposición otros legajos si les interesaba continuar la pesquisa. Al centro de la plaza, bajo un árbol cuya sombra parecía proteger la conversación, se colocaron unas sillas.
La lluvia había limpiado el aire y las palabras, por primera vez en semanas, parecieron poderse decir sin el rumor de la expectación ajena. María, con Santiago al lado, caminó entre la gente. Héctor, con los documentos en una carpeta, se acercó. Don Elías no había tardado en mandar mensajes para avisar que pondría a disposición otros legajos si les interesaba continuar la pesquisa. Al centro de la plaza, bajo un árbol cuya sombra parecía proteger la conversación, se colocaron unas sillas. La lluvia había limpiado el aire y las palabras, por primera vez en semanas, parecieron poderse decir sin el rumor de la expectación ajena. María abrió la reunión con una voz que no buscó ser fuerte, solo clara. «No venimos a traer espectáculo», dijo. «Venimos a compartir lo que hemos encontrado y a escuchar. Si esto llega a algo, debe ser porque ustedes, como comunidad, lo decidan». El murmullo se detuvo, alguien comenzó a aplaudir y pronto la plaza se llenó de dudas y de casos viejos que volvieron a nombrarse. No todos sabían qué implicaría una posible reivindicación, pero todos sabían lo que significaba la palabra tierra. Para muchos era sustento, para otros memoria de injusticias que no habían dejado de doler. Héctor mostró el mapa y las actas, explicando con mesura los límites de la certeza. No ofreció conclusiones, sino caminos. Investigación más amplia, consulta con expertos, acompañamiento legal si la comunidad lo expresaba. Propuso además medidas de protección para Santiago, restringir el acceso de la prensa, establecer un delegado comunitario para tratar el tema y la creación de una comisión para decidir los pasos. Las preguntas fueron directas y en ocasiones punzantes. ¿Quién pagaría los costos? ¿Y si reclaman y las familias actuales llevan décadas en esas parcelas? ¿Y si todo esto no lleva a nada? Entre las intervenciones apareció la voz de un anciano que habló con la memoria puesta en el borde de la palabra y dijo algo simple pero profundo. «Las tierras no son solo tierra», murmuró, «son promesas y rupturas». Si vamos a pedir algo, que sea con la verdad y con el respeto por quienes viven hoy aquí. La reunión cerró sin respuestas definitivas, pero con un acuerdo: formar una comisión plural que incluiría a representantes de las familias, al equipo de investigación y a un par de personas que representaran a quienes podrían sentirse afectados. Era un primer paso que, en el ánimo de todos, podía evitar que el descubrimiento se convirtiera en un conflicto irresoluble. Cuando la gente se dispersó, la tarde se inclinó hacia el color de las cosas que respiran calma. Héctor, María y Marta caminaron casi en silencio de regreso a la casa de los Ruiz. Santiago, con el caballito en la mano, murmuró otro nombre: Arenales. María lo escuchó y pensó en la red de nombres que el niño traía consigo, como si su sueño fuera una hebra que podía enlazar lugares y memorias. La investigación seguía su curso, con pasos que no siempre se veían: solicitudes a notarías, pedidos de datación más precisos, llamadas a quienes podían certificar genealogías. Pero en la comunidad, algo más elemental comenzaba a moverse: la posibilidad de mirar hacia atrás no como una herida que se reabre para sangrar, sino como una oportunidad de construir un futuro donde las palabras restitución y memoria no fueran solo términos académicos, sino acciones compartidas. Esa noche, mientras Santiago dormía con el caballito junto al pecho, María se quedó junto a la ventana. Afuera, la sierra parecía reposar con esa dignidad que solo la naturaleza tiene. Adentro, la casa olía a café frío y a tinta. Pensó en la próxima decisión: cuándo compartirían los hallazgos con autoridades competentes y cómo evitarían que el ruido mediático rompiera la labor pausada de la comisión. Sabía además que hablar de tierras era hablar de vidas, y que en cada vida había fragmentos de pasado que, a veces, volvían en forma de nombres pronunciados por un niño. En la madrugada, Héctor escribió en su cuaderno una sola frase antes de cerrar los ojos: «La evidencia puede exigir una reparación. La reparación exige diálogo». La frase, que podría ser una consigna para una conferencia, allí era apenas un recordatorio de la responsabilidad que llevaban. Al despuntar el día siguiente, la camioneta partió de nuevo.
esta vez con la misión de buscar documentos notariales que, según la pista encontrada en Tehuantepec, podrían completar la cadena de propiedad. En la plaza, algunos vecinos se organizaron para acompañar a la comisión. Otros, sin embargo, prefirieron esperar. La tensión entre impulso y cautela era palpable, pero había algo que por encima de todo contaba: la decisión de enfrentar la historia juntos. Mientras la camioneta se alejaba por la carretera que trepaba hacia la sierra, María miró por la ventana a su hijo dormido y pensó en la palabra que él decía a veces, cuando jugaba sin darse cuenta: tierra. Era un vocablo que, en su simpleza, portaba todo el peso de un pasado que regresaba. Y en ese regreso había, también, la posibilidad de que la comunidad recuperara no solo un nombre, sino un pedazo de historia que, tal vez, podría sanar. La ruta siguió adelante, y el paisaje se fue abriendo como un libro cuya lectura apenas comenzaba. En las cajas del archivo quedaban todavía piezas por explorar. En las casas de la loma y de los arenales podían existir memorias que aún no habían sido puestas en palabras. En el corazón de Santiago quizá ardía una memoria que necesitaba ser acompañada, no explotada. Héctor, al volante, apretó la mano en el volante con la sensación de que estaban tirando de una madeja. Tirar más de la cuenta podía enredar, pero no tirar dejaría la historia a medias. Y así, con un mapa en la guantera, 2 copias certificadas en la bolsa y la determinación de no convertir a un niño en espectáculo, tomaron la carretera que llevaba hacia los registros notariales. Había, en el aire, una mezcla de expectación y cuidado. Lo que viniera después dependería tanto de la solidez de las pruebas como de la sabiduría para moverlas con responsabilidad.